Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos televidentes. El placer de saludarles como cada semana y también la bendición del Señor de poder estar junto a ustedes, cámara de por medio, pero es una bendición realmente que Dios nos concede el poder seguir proclamando su palabra, esta palabra tan pura, tan viva, tan eficaz, tan necesaria en nuestra vida, tan necesaria en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de percibir las cosas, el mundo, todas las cosas tenemos que ponerlas delante de la palabra de Dios, que es el espejo primeramente de nuestra alma, de nuestro ser, pero también de la cosmovisión de vida que cada uno de nosotros tiene. Porque la Biblia dice que al parecer del hombre hay caminos que le parecen que son derechos. El ser humano dice, no, yo voy a agarrar por acá porque a mí me parece que este es el camino indicado, pero dice que al llegar al fin de ese camino el hombre se da cuenta que ha escogido un camino de muerte, porque el camino de vida es Jesucristo. No ha cambiado, no va a cambiar y no va a cambiar nunca. Jesucristo que se hizo hombre, que vino a morir en una cruz, a pagar por nuestros pecados. Nosotros todas las semanas recalcamos eso. Ese es el corazón del problema, es el problema del corazón, que el hombre es pecador, necesita un Salvador, y ese Salvador ya fue dispuesto por Dios. Yo no tengo que inventar un medio de salvación, yo no tengo que crear un medio de salvación, yo no tengo que hacer méritos para ganarme la salvación, porque es inganable la salvación. Cristo se ofreció voluntariamente por amor a los pecadores, para que cualquier pecador como yo, como Marcos o como ustedes, que pongan su esperanza y su confianza en Jesucristo, tienen vida eterna. Y recordemos que esto es tan importante porque nuestra alma fue creada eterna. Y va a llegar un momento que la vida va a cesar, el cese de la vida física, biológica, va a cesar, y nuestra alma es eterna. Nuestro cuerpo será sepultado como corresponde. Es el estuche de nuestra alma, de nuestro espíritu. Pero la verdadera esencia de nuestra vida, ¿dónde va a ir si eres llamado entonces a cumplir ese fin de ciclo de vida? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde va a ir a parar tu alma? ¿Ya ha sido redimida tu alma? ¿Ya ha sido comprada por la sangre de Cristo? ¿Ya han sido perdonados tus pecados? Entonces esto no se puede posponer, porque es cuestión de tiempo que nosotros cerremos los ojos de este lado de la eternidad y abramos nuestros ojos del otro lado de la eternidad, o en la paz y en el gozo eterno con nuestro Salvador Jesucristo. Y si no, la Biblia dice, y nosotros no podemos ocultar esta verdad por más ruda que parezca, por más fuerte que parezca, o por más cuento, como algunos dicen que no es ningún cuento, hay una condenación. Porque terrible cosa es pisotear la sangre del Hijo de Dios. Terrible cosa es tener por inmunda la sangre del Hijo de Dios. Y la Biblia advierte claramente estas cosas. El problema es que nosotros no creemos. Nuestro ego nos ha cegado, nuestro orgullo nos ha elevado al estatus de Dios. El hombre se ha hecho su propio Dios. Amigos, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, pero es un Dios de misericordia. Por eso nosotros estamos con esta función de llevarles a ustedes el mensaje de salvación, sin el cual no hay salvación para nadie. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso es necesario que tú tengas una Biblia, que la leas, que la escudriñes, que te congregues en una iglesia bíblica, por supuesto, en una iglesia donde se predique fielmente las doctrinas de la Biblia y no las doctrinas de la denominación, no las doctrinas de los hombres, no la doctrina de los líderes, sino la palabra de Dios, la doctrina de Cristo. El que no tiene la doctrina tampoco tiene a Cristo, dice el apóstol Juan. Esa es nuestra tarea. Y yo me siento realmente honrado por Dios, que me haya llamado para predicar la palabra de Dios. Muchos hoy están hablando de política, otros hablan de fútbol, que está bien, pero eso no es trascendente. Uno se siente honrado de hablar y no nos cansamos, al contrario, nos quedaríamos toda la tarde, toda la noche y seguiríamos hablando del Señor Jesucristo. Es inagotable
es inescrutable, es algo infinito, no agota, Él no se agota, es un mar que no se agota. De hablar de Él, de escudriñar de Él, de conocerle a Él. Y la verdad que uno se siente un privilegiado. Por más que muchos no quieran escuchar, por más que muchos nos desprecien por ser simplemente cristianos y creer en la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios, uno se siente honrado. Es un privilegio. Aparte de un deber, es un privilegio poder hablarles del Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo. Y en eso estamos como iglesia, El Sembrador, aquí en la ciudad de Mercedes. Buenas tardes, Marco. Dios te bendiga. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes a la gran teleaudiencia de Canal 8. Con mucho gozo estamos llegando a vuestros hogares para hablar de estos temas vigentes y actuales. Y para nosotros es necesario hablar de esos temas. Y cuanto más se hable, por supuesto que es mejor, para que haya claridad, para que haya entendimiento, para que haya una prioridad en cada uno de nosotros con respecto a la enseñanza. Y si no entendemos, podemos preguntarle, ahí están en pantalla los números del pastor, qué quiso decir, por qué lo dijo, para quién es eso que él dijo, esa enseñanza que ha transmitido, transmisión tras transmisión, semana tras semana, programa tras programa. Hay una necesidad de comunicar y de comunicar buenas noticias. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo y el Evangelio son buenas noticias. Y es necesario en estos tiempos que oímos, escuchamos muchas cosas que nos preocupan, sin lugar a duda, pero tenemos la certeza de que la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Y hay que creerle a Él. Y está escrito como sostén de lo que Él hace y dice y hace. Entonces, pongamos en práctica, comuníquese también vía mensaje, vía llamada con el pastor, no se quede con dudas porque no le van a ayudar, al contrario, usted no puede entrar en una línea telefónica para salir al aire, pero sí puede escribir y comunicarse para ir desarrollando su interés hacia la palabra y crecer. Esa es la oración nuestra para que esta palabra llegue y llegue a tierra fértil para que esa semilla dé su fruto y sea en abundancia si el Señor lo dispone así. Aparte de este tiempo del programa que llega a sus hogares, que llega a sus casas a través de Tele 8 y también a través de internet, la iglesia ofrece el templo acá en el barrio Artigas, en esta ciudad de Mercedes, en calle 18 de Julio, pasando Piedras al sur. Ahí está la iglesia bautista. Les esperamos en las distintas actividades que se desarrollan en la iglesia. Los martes a las 17:30 es el culto de oración, tan necesario como iglesia para llevar adelante ese tiempo. También están invitados todos, no hay por qué hacer ninguna excepción. Es un tiempo especialísimo que tenemos que tener ante el Señor como iglesia, como hermanos unidos, planteando, orando por distintos temas, distintas situaciones, distintos pedidos, que tal vez muchos llegan de ustedes, los televidentes. Y también los miércoles hay estudio bíblico a las 15:30 horas. Los sábados es la escuela bíblica para niños y jóvenes a las 10:30 de la mañana. Arrímense con sus chicos y van a ver el desenvolvimiento de esa actividad con estas personitas, cantando, alabando y aprendiendo desde chico la palabra de Dios. Y los domingos es la actividad central, es nuestro culto de adoración al Señor por su maravillosa obra, ¿no? Entonces también la iglesia está de puertas abiertas, esperándoles. No duden en llegar, acérquense confiadamente, llegue tranquilo, tome asiento, escuche y va a escuchar algo que realmente proviene del Señor. Es su enseñanza, es la exhortación a aprender y a retener y a memorizar y a meditar de su palabra. No es otro el misterio, no hay nada diferente. Sí se expone bíblicamente la enseñanza y la palabra
de Dios. Por lo tanto, son todos muy bienvenidos. Amigos, vamos a escuchar una alabanza y después vamos a dar lectura a la palabra de Dios. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Bien, pasamos a dar lectura a la palabra de Dios en la segunda carta que escribió el apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 10. La palabra de Dios dice así: Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y los mandamientos del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto,
que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemados. Qué hermosa porción de la escritura de esta segunda carta que escribe el apóstol Pedro, y lástima que no tendríamos el tiempo que necesitamos para desplayarnos en lo que Pedro dice, cosas tan importantes, tan trascendentes, tan profundas, que competen no solamente al pueblo de Dios, la iglesia, sino también a aquellos que no son creyentes. Y Pedro también apunta para ese lado y escribe con esa intención primeramente de animar a los creyentes y exhortar a los creyentes a que no duden de las promesas de Dios, porque había gente que los estaban haciendo dudar, estaban haciendo tambalear la fe de los creyentes, diciendo que el Señor estaba retardando esa famosa promesa de que Cristo ha dejado, de que va a regresar por segunda vez por su pueblo y a reinar para siempre con su pueblo. Entonces el apóstol Pedro, notamos en esta segunda carta un tono de exhortación, pero también de animar a los creyentes a que no pongan en tela de juicio las promesas de Dios en cuanto a su advenimiento. Por eso él comienza este capítulo 3 dirigiéndose a los cristianos a quienes iba dirigida esta carta, llamándoles amado. Esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Ellos tenían el entendimiento, conocían la doctrina, conocían la enseñanza de los apóstoles, y una de las grandes enseñanzas es la segunda venida del Señor Jesucristo a esta tierra. La primera venida vino como hombre, nació de una virgen, murió en una cruz y resucitó al tercer día. Y él, al elevarse a los cielos, dejó esa gran promesa que así como se había ido, iba a regresar un día, pero ya no como aquel carpintero de Belén, ya no iba a regresar como aquel humilde pastor, sino iba a regresar en gloria como el rey y amo, como rey de reyes y señor de señores. El problema es que Dios no puso una fecha. Él dijo que hay que estar atento porque el día del Señor, dice el apóstol Pedro en el versículo 10, va a ser como un ladrón que viene en la noche. El ladrón no lo llama por teléfono y le dice: mirá que esta noche voy a ir eso de las 3:30 de la mañana, te voy a ir a robar. Y esa es entonces la ilustración que el apóstol Pedro dice. La venida del Señor será inesperada. Es más, la gente no lo va a estar esperando. Y lo más triste es que la iglesia está perdiendo esa esperanza también. La iglesia está viviendo como si Cristo fuera a venir dentro de 1.000.000 de años. Y ¿saben qué, mis amigos? Los días se están acortando a una velocidad estrepitosa, porque el Señor Jesucristo dijo que esto iba a ser así antes de su regreso. El problema es que estamos metidos en otras cosas, el mundo nos envuelve, el mundo nos distrae, y la venida del Señor Jesucristo entonces caerá así como cae el ladrón a la medianoche a robar,
Cuando nadie lo está esperando, allí aparece el ladrón. Y cuando nadie espera al Señor Jesucristo, entonces Él aparecerá en las nubes del cielo, como dice su palabra, con gran poder y gloria. Apocalipsis 1:7 dice que cuando Él venga a las nubes, dice que todo ojo le verá. Ahí no va a haber ateos, ahí no va a haber incrédulos, ahí no va a haber quien blasfeme, porque van a ver realmente al Rey de Reyes y Señor de Señores descender a esta tierra para purificarla, para limpiarla y reinar en ella para siempre con sus santos escogidos, que es la iglesia, que son los salvos de toda la historia, de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación. Así que Pedro les está exhortando a que no desconfíen de las promesas. Por más que pase el tiempo, esa promesa se va a cumplir, porque nosotros podemos hacer una promesa y después nos olvidamos, o después no la podemos cumplir, pero Dios no es así. Dios prometió un Redentor y ese Redentor vino cuando tuvo que venir, murió en una cruz como Dios lo había prometido, pero también resucitó de los muertos como Dios lo había prometido, ascendió a los cielos en gloria como Dios lo había prometido y ahora prometió que viene por segunda vez. Y no va a fallar. Por más que hayan burladores, y esto no es nada antiguo, ni es nada nuevo. Ya en aquel tiempo los burladores le decían a los cristianos, déjense de bromar con esa promesa de que Cristo viene. Ya los padres han muerto, durmieron, dice ahí un eufemismo, está usando Pedro. Ya murieron sus padres y todo sigue igual, no va a venir nada, eso de Cristo es un cuento. Cuidado con eso, porque cuando menos se lo espere, va a aparecer el Señor Jesucristo. Y entonces dice versículo 2, que Él da esa exhortación a vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, no por cualquiera, sino por los santos profetas, que fue gente escogida por el Señor, inspirada por el Espíritu Santo para revelar la palabra de Dios a su pueblo. Ya fueron dichas, dice el apóstol Pedro. Hay que esperar que se cumplan, pero hagan memoria de las palabras de los santos profetas de Dios que anunciaron esta venida del Señor. Anunciaron la primera venida, se cumplió, y también anunciaron la segunda venida, y así como se cumplió la primera, se va a cumplir la segunda. Hay que hacer memoria de esas profecías. Hoy hay muchos que se las dan de profeta y vienen con revelaciones nuevas. Eso es todo mentira. Ese ropaje de espiritualidad y de profeta, yo no me como ese cuento. La palabra profética más segura es esta, es la Biblia. Entonces no le haga caso a cualquiera que diga que tuvo un sueño, una revelación. No, hay que estar atento. Ya fueron dichas las palabras, dice. Hay que estar atento a lo que ya fue dicho. Entonces hoy en día hemos tirado la Biblia a un costado, la hemos desechado. Gente que dice ser creyente y ha puesto una cantidad de revelaciones y profecías nuevas. Es mentira. Esos son los falsos profetas de los últimos tiempos, los cuales anunció el Señor Jesucristo que iban a venir, y todos los apóstoles del Señor también anunciaron que iban a venir falsos profetas. Y dentro de esos falsos profetas están los burladores, que son gente incrédula. Dice que hagan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Por eso nuestra fe es apostólica. Nosotros no estamos inventando nada, simplemente nosotros estamos edificando ya en el fundamento de los apóstoles, de la doctrina de los apóstoles. Por eso no se le puede quitar, por eso no se le puede añadir, por eso no hay profecías nuevas. No hay profecías nuevas, porque si no estaríamos seguiríamos echando ya el fundamento sobre la casa. Cuando usted va a hacer una casa, el fundamento lo echa una vez y sobre ese fundamento empieza a construir la casa. Mentira que a la mitad de la casa usted empieza a hacer otro fundamento, si ya tiene el fundamento. Bueno, la fe apostólica es el fundamento sobre la cual la iglesia de Cristo sigue edificando. Ya fue dicha, ya está la profecía. Hay que interpretarla, hay que estudiarla, hay que tener la iluminación del Espíritu para interpretarla correctamente y no decir cualquier disparate como se escucha, ¿no? Y lamentablemente de los púlpitos, de las iglesias, de gente que dice que son pastores o ministros y dicen cualquier disparate. No es así, hay que estar atento a la palabra de Dios. Esta es la lámpara que ilumina nuestro camino, dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces hay que tener cuidado, porque estamos ya en los últimos tiempos y el engaño va a ser cada vez más fino, más sutil, y muchos incautos, ingenuos van a creer, dice la Biblia, tristemente. Muchos van a creer, y es lamentable esto. Dice
versículo 3, y no nos quedan ya muchos minutos, lamentablemente, ¿no? Por eso les decía, este pasaje sería para predicar muchos sermones. Pero sí, el corazón de este pasaje es este, queridos amigos, sabiendo primero esto, que en los postreros días, los últimos días, y ya estos son los últimos días, ¿qué va a pasar? Vendrán burladores. ¿Cómo vamos a conocer esos burladores? Estos burladores son los escarnecedores también, que llama la Biblia, que se burlan de la palabra de Dios, pisotean las promesas de Dios. Dice, van a venir burladores, andando según sus propias concupiscencias, según sus propios malos deseos, malos pensamientos. Y diciendo, ¿dónde está? Con sarcasmo lo dicen, burlándose. Van a preguntar de una forma sarcástica, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, es decir, murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Los burladores, los escarnecedores, y vivimos en estos últimos días donde los escarnecedores pululan hasta de abajo de las piedras. La sociedad se ríe de la Biblia, se dice que esto es un cuento, se dice que esto está obsoleto, que esto es arcaico, que ya no tiene valor, que esto es todo mentira, que esto fue escrito por hombres, lo inventaron. Entonces estamos viendo en estos tiempos ese tipo de manifestación de los burladores, que dice que es mentira, que Cristo no va a venir. Nos dicen abiertamente que esto es un cuento, que es mentira. Dice, estos, versículo 5, ignoran voluntariamente, ojo, ignoran, no es porque no tienen acceso, voluntariamente ellos quieren ignorar. Está la verdad al alcance de la mano de cualquier persona, pero ellos son necios. Su entendimiento está cegado por su propio pecado y por supuesto por el diablo, el príncipe de la potestad del aire, le llama Pablo en Efesios, que ha cegado el entendimiento de los incautos. Voluntariamente quieren ignorar, dice, que el comienzo de todas las cosas fue por la mano de Dios. Y ya vamos a ir cerrando con esto. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Ellos dicen mentira. Hubo una explosión hace 5.000 millones de años y la casualidad formó todo. Pero eso es un disparate. Es como si en una cantera de piedra alguien tirara una dinamita y se derramara toda la piedra y vaya a Inglaterra y tenga el castillo de Nottingham, porque hubo una explosión en una cantera de piedra. Es imposible. Y estos burladores entonces ignoran porque quieren ignorar, porque sus corazones están en rebeldía con la palabra y la promesa de Dios. Dios dijo y la tierra fue creada. Dios dijo y vino a la existencia la materia. La nada no tiene poder de producir materia. ¿Quién creó la materia? ¿De dónde salió la sustancia? Hay un creador, hay un diseño hecho por Dios, y ese Dios viene por segunda vez a buscar a su pueblo. Ahora tú perteneces a su pueblo. Si no perteneces a su pueblo, entonces debes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe y vivir ya por la fe. Vivir por la fe. Porque dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Queridos amigos, nos quedamos con muchas ganas de seguir, pero nuestro querido amigo nos está haciendo seña, es hora de terminar. Un abrazo, que Dios les bendiga. Dios bendiga. Manchas de